7, 8 minutos en nuestro interesante temario. Vamos ahora al terreno legal, también de gran interés, especialmente para los venezolanos. Y doy la bienvenida a la doctora Laura Lousa. Se escribe con Z para quienes nos siguen por radio, para otros medios que suscriben esta conversación. Es abogada, defensora de los derechos humanos, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, consultora internacional en diseño, supervisión, seguimiento y evaluación de proyectos judiciales. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, ya está en Caracas, Venezuela, y queremos hablar sobre el proceso de reforma de la Constitución para incluir cadena perpetua en delitos de corrupción y traición a la patria. Doctora, responsablemente al interés público, ¿cómo debemos plantear este tema, sobre todo desde su punto de vista como profesional del derecho? Sí, buenos días. Gracias por la entrevista y la invitación. Bueno, es un tema muy serio realmente, no es un tema menor. Lo dijo el presidente de la República en una locución y básicamente lo que dijo fue que él iba a proponer una reforma constitucional para establecer la pena de cadena perpetua para los delitos de corrupción, traición a la patria y los delitos graves contra el pueblo. Bueno, básicamente allí hay varios asuntos a nivel jurídico que nos preocupan, ¿no? Bueno, primero probablemente sería una enmienda porque la reforma implica un cambio mayor de la Constitución. Si es de algunos artículos, técnicamente sería una enmienda, lo cual podría él proponer y sería después la Asamblea Nacional por mayoría quien tendría que aprobarlo y luego habría un referéndum. Eso es básicamente el procedimiento para ver si la enmienda es pertinente o no. Fíjate, Luego, perdón, sí, adelante. no diga. No, eh, ¿cómo se daría el proceso para definir la tipificación de estos supuestos, de estas figuras, corrupción, traición a la patria, delitos graves contra el pueblo? Uno se imagina un gran debate, una consulta. ¿Cómo sería eso? Sí, básicamente, normalmente sería el Código Penal probablemente el que debería desarrollar lo que establezca la Constitución en cuanto a qué son esos delitos, ¿no? La Constitución solo diría, bueno, que se acepta la cadena perpetua, cosa que hoy en día, en cambio, la propia Constitución dice que es hasta 30 años lo máximo que una persona puede estar en la cárcel, que puede estar detenida. Entonces se cambiaría eso, de ahí la enmienda. Lo cierto es que en realidad la preocupación proviene del hecho de que si la cadena perpetua, vamos a decir, es conforme a los derechos humanos. Esa es la preocupación. Entonces, allí tenemos la Convención Americana Democrática que establece justamente que una persona debe ser, que se aplica en Venezuela, debe ser reincorporada a la sociedad una vez que está presa. Si es cadena perpetua, esa persona no puede ser reincorporada, reinsertada, y eso atentaría contra ese principio o ese derecho humano. Entonces allí tenemos un problema de que ese artículo estaría en contra de ese estándar de derecho humano. Entonces, es por eso que hemos justamente, puedo decir, criticado esta propuesta, ¿no? Esa es una de las razones, pero hay más. La otra es que en cuanto a los delitos, nos llamó mucho la atención porque, bueno, la corrupción está tipificada legalmente, la traición a la patria también. Sin embargo, nos preocupa la aplicación de ese delito porque se ha usado de manera muy amplia. Prácticamente en Venezuela cualquier cosa para los tribunales, para la fiscalía, es traición a la patria. Y lo otro es que delitos contra el pueblo es algo poco preciso y los delitos penales tienen justamente que tener precisión, si no se va contra lo que se llama el principio de legalidad, Por eso porque mi si no, bueno, comentario, doctora, por eso es mi comentario, ¿cómo se tipifica esto, no? Para saber cuáles son los límites del concepto. Ahora le pregunto, y disculpe si la interrumpí en una secuencia, la puede retomar, pero al mismo tiempo le pregunto,
¿qué antecedentes hay en la historia penal venezolana que pueda ser utilizado incluso como jurisprudencia a la hora de analizar este tema o esta propuesta? No, es que desde 1874, imaginemos, ¿no? Fue abolido eso de la cadena perpetua en la Constitución venezolana. Entonces, eso no existe. Entonces, no hay historia, básicamente, porque imagínense ustedes, o sea, estamos ya a 2024. Entonces, ha pasado mucho tiempo. Entonces, más de 100 años. Eh, Simplemente no hay récord de eso y llama la atención porque en Venezuela ha habido situaciones complejas gubernamentales de restricción de derechos y sin embargo ese artículo no existía, ¿no? Y otra cosa que preocupa en Venezuela es que sabemos que los procesos suelen no ser con garantías, los procesos judiciales. Entonces preocupa las condiciones, bueno, además también de una cárcel, es decir, una persona que está en una cárcel un tiempo ya se va a enfermar, porque no hay condiciones. Entonces, si está toda su vida se va a morir, probablemente, pero claro, te parece perogrullo, porque si está Sí. toda su vida al final se va a morir, Ahora, pero quiero doctora, decir que se va a morir en el sí, camino. sí, ahora, claro. Ahora, doctora, desde el punto de vista técnico, una vez que el presidente Maduro asoma esa idea, desde el punto de vista técnico jurídico, ¿qué debe ocurrir? Si, Bueno, si el hay presidente que ver, Maduro, si el presidente sí. Maduro insistiera en esta propuesta que acaba de asomar o en este comentario que acaba de hacer público. Sí, ahí puede ocurrir que él pues lo plantee en Consejo de Ministros y de ahí lo presente como una iniciativa, como una enmienda, no una reforma a la Asamblea Nacional y de ahí la Asamblea Nacional por la mayoría de sus integrantes discutiría pues como si fuera una ley, vamos a decir, como lo hemos visto, si eso se aprueba y en el caso que eso ocurra, el Poder Electoral lo somete a referendo dentro de los 30 días siguientes a su recepción y luego, bueno, simplemente si eso se aprueba a nivel de referéndum, pues nada, simplemente allí no se cambia la Constitución, sino el artículo correspondiente y de ahí se introduce ese cambio, vamos a decir. Doctora, para finalizar, si diéramos una mirada en el mundo, quien la esté escuchando y viendo y se pregunte, caray, pero ¿cuándo se llega a disponer de una cadena perpetua en un sistema judicial? ¿Cuáles son los antecedentes del mundo? Generalmente, ¿qué condiciona el camino a ese escenario? ¿Qué razonaría usted? Y bueno, efectivamente es una situación muy grave. Debería haber como reincidencia de delitos. Em, Vamos a decir que puede ser que en casos, por ejemplo, de traición a la patria, se podría decir, bueno, es un delito grave. Normalmente estamos hablando de el perfil normal son homicidas, reincidentes, con eso de, no sé, 20 asesinatos, 10 asesinatos, Sí, X, o sea, pero quizás no me... un asesino serial, ¿no? Sí, no me expliqué bien, doctora, disculpe. Y no quiero ser rebuscado, sino que quien nos esté escuchando y viendo diga, caray, cadena perpetua, es decir, metido, privado de libertad por el resto de mis vidas. Oye, ¿qué países lo aplican? ¿Por qué llegan a eso? ¿Qué justifica esa figura? Es decir, ¿cuál es la parte filosófica que se toma en cuenta para decir, en este país, cadena perpetua? Porque bueno, la cadena perpetua es una realidad en muchos países del mundo, ¿no? Así es. Em, bueno, pero la tendencia, y quizás esa es la pregunta, yo no la comprendí, es que la tendencia es eliminarla realmente, Ok, porque justamente, y bueno, en un país justamente donde las cárceles están en las condiciones que están, que ya el tener una sentencia a prisión en Venezuela puede ser una condena de tu vida, va contra tu vida, te pone en peligro de vida, pues no hablemos entonces, realmente iríamos como para atrás, pues, para sí, pensar nada más que en Venezuela justamente eh, se, mm,
se propuso justamente, o sea, se abolió en Sí. 1874, No, ¿no? mi pregunta Y iba, bueno, pero no importa. Mi pregunta iba en un plano global, un poco, oye, cadena perpetua, eso en otras partes del mundo está. ¿Qué características, qué se da en esos países? En Estados Unidos hay cadena perpetua, ¿por qué y tal? Era, era esa alusión global. Pero bueno, ya tendremos tiempo, doctora. por Mire, supuesto, muchísimas gracias por su aporte y siempre por aquí dispuestos a continuar conversando. Un fuerte abrazo. a ustedes, gracias por tomarme en cuenta. Que tengan un buen día. Gracias. Laura Lousa, abogada, defensora de los derechos humanos, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, consultora internacional en diseño, supervisión, seguimiento y evaluación de proyectos judiciales. Volveremos.